Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos en vivo a esta hora con Ivonne Baqui, embajadora de Ecuador en los Estados Unidos. ¿Cómo está, Ivonne? Siempre es un gusto poder conversar con usted. Qué placer, Gisela, qué gusto de verte a los tiempos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias. Me imagino que usted está con muchísimo trabajo y le agradecemos que nos dé este tiempo y este espacio para poder conversar sobre temas tan importantes como esa negociación. Entiendo que entre enero de 2017 y mayo de 2021, Ecuador exportó 26.755 millones de dólares a los Estados Unidos, mientras que el país solo importó 20.814 millones, lo que ha dejado una balanza comercial positiva para el Ecuador, ¿no? Entiendo ahora también que este gobierno piensa ampliar y este camino, este comercio con los Estados Unidos. Este objetivo que se planteó desde el gobierno incluso anterior, de mejorar las relaciones con los Estados Unidos, incluso cuando usted también seguía en el mismo cargo. ¿Cuál es el estado de las negociaciones con Estados Unidos para firmar ese tan anhelado acuerdo comercial que, como digo, ya se estaba trabajando desde el gobierno anterior? Bueno, todos pensaban que cuando entre el nuevo gobierno de Estados Unidos va a retroceder quizá el tema comercial, y fue completamente lo contrario. No solamente en el tema comercial, en todo lo demás se dio más refuerzo. Vimos que, se supo ya que pasaron, como saben, las visas, por ejemplo, las visas para ecuatorianos de 5 a 10 años, se dieron en el gobierno del presidente Biden aquí. También todo el tema que tiene que ver con el acuerdo comercial de la fase 1 siguió también trabajándose, aunque habían otras prioridades con Estados Unidos, pero igual seguimos en ese momento trabajando en el tema comercial, siempre desde aquí, desde la embajada. Y como vieron, estuvieron en el Ecuador ya para que entre en vigencia el acuerdo fase 1, ya entró en vigencia, y viajaron del USTR de aquí de Estados Unidos al Ecuador para implementarlo. Entonces ya esa parte ya está dada. El ministro Julio José Prado ya mencionó también que se entró en vigencia y que estamos trabajando ahora con la fase 2. Y la fase 2 es más concentrarse en todos los temas que tienen que ver con la modernización de los acuerdos que se han dado con el presidente Biden ahora y con el presidente Trump anteriormente, en temas laborales y en temas ambientales, en temas de derechos humanos, y esa sería la parte de la fase 2 que estamos llamándole ahora, que lo estamos trabajando en prepararnos también. El Ecuador no tiene mucho en qué prepararse, porque ya los temas ambientales los estamos haciendo, los hemos hecho muy bien, en temas laborales también, en temas de inclusión, el tema de las mujeres, de incluir a las mujeres en el comercio, en las MIPYMES, las pequeñas, medianas y microempresas, que es un tema que les interesa muchísimo aquí también. Entonces, todo esto ya se ha estado trabajando anteriormente y lo estamos siguiendo, y ahora lo que estamos esperando también es el Trade Promotion Authority, que llaman el TPA, el Trade Promotion, que es el Fast Track, que es el que ya dejó de existir este año, pero lo están renovando, y posiblemente se dé muy pronto la renovación del Fast Track, porque eso permite facilitar la negociación cuando ya tenga que pasar por el Congreso de Estados Unidos, y que no sea sino revisado sin que se cambie. El Ejecutivo lo manda y el Congreso lo aprueba. Esa es la forma del Fast Track. Eso posiblemente se dé porque tiene aprobación bilateral del Partido Republicano y Demócrata. Entonces, esa es una facilitación de aquí de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo estamos trabajando en el SGP. El SGP dejó también de existir, donde entraban nuestros productos con cero arancel el año pasado, a finales, en diciembre del año pasado, pero también ya pasó por el Senado, con mayoría en el Senado, y en el Congreso, la Cámara de Representantes, también va a pasar. Y eso es retroactivo. Entonces, lo que se ha pagado ya como aranceles va a ser devuelto. Entonces, esa parte, estamos en la parte comercial. Estamos muy bien. Vamos a tener las reuniones próximas del TIC, del acuerdo del comercio bilateral, el Consejo de Tratados Bilaterales de Comercio, y también el Consejo Ampliado de Políticas en general. Va a ser la reunión en el Ecuador
antes finales de este año. Entonces, en la parte comercial estamos muy bien. Claro que todo tiene que trabajarse, pero estamos en buen camino. Embajadora, y la primera visita oficial que realizó el presidente Guillermo Lasso a México, que fue hace poco, y que tuvo entre sus puntos principales el objetivo a largo plazo de concretar la membresía de Ecuador en la Alianza del Pacífico. Esta podría ser una alianza estratégica para también encontrar en un futuro un acuerdo comercial con los Estados Unidos, o sea, va encaminando también ese objetivo. Eso ayuda muchísimo y lo ha mencionado, Estados Unidos ha mencionado que les interesa mucho apoyar a que el Ecuador entre a la Alianza del Pacífico. Mientras más tengamos acuerdos que ayuden al comercio, como ya se ha hecho con la Unión Europea, por supuesto que se ayuda bastante. Ya el Ecuador es parte y conoce, porque todas las negociaciones son muy similares. Lo que hicimos con la Unión Europea, por ejemplo, es muy similar a lo que se va a dar ahora también con Estados Unidos, que ya lo habíamos hecho. Gisela, ya habíamos hecho hace 17 años, teníamos el acuerdo junto con Colombia y Perú y no pudimos firmar al final porque cambió el gobierno y no aceptaron que Ecuador entre también. Entonces estamos empezando otra vez, pero no desde cero. Hemos ya avanzado muchísimo en las negociaciones. Este acuerdo de fase 1 que se dio es para modernizar lo que ya ha hecho México, Canadá y Estados Unidos con el que era NAFTA, ahora se llama USMCA. Y eso es lo que tenemos que nosotros ver más. ¿Qué es lo que se ha hecho en esa modernización? Son temas ambientales, como mencioné, y temas laborales y de derechos humanos. Entonces yo creo que estamos en el mejor momento. Por supuesto que la Alianza del Pacífico es importante para el Ecuador, para los otros lugares que tenemos que también exportar. Y como dice el presidente, que quiere más Ecuador en el mundo, todos queremos más Ecuador en el mundo, pero también mundo en el Ecuador, y eso es lo que se está haciendo con los acuerdos comerciales, que benefician a los dos lados, y con Estados Unidos principalmente porque somos complementarios. Lo que nosotros no tenemos lo tiene Estados Unidos, y lo que Estados Unidos no tiene lo tenemos nosotros. Entonces es un acuerdo que va a beneficiar muchísimo a generar trabajo en el Ecuador y también inversiones a largo plazo. Creo que el país está muy esperanzado en esos procesos, ¿no? Pero pasando, como usted decía, del tema comercial, también hay otros temas importantes. Uno de ellos es el tema de la migración, por ejemplo. Ahora, lo que usted habló y mencionó hace poco, que se concretó, según entiendo, a finales del gobierno anterior, el que a los ecuatorianos que tengan una visa múltiple de 5 años se le extienda automáticamente a 10 años. Eso en la práctica, según entiendo, no se está dando, pese a que ya habíamos tenido el acuerdo con el Senado estadounidense, porque según hay comentarios en redes sociales y también la gente se pregunta qué pasó con lo que se había logrado con el Senado estadounidense de que a los ecuatorianos se nos extienda la visa. Eso no se está dando en este momento. ¿No se está aplicando? ¿Está vigente? Sí, está vigente, ya se está aplicando las renovaciones nuevas que se dan a los pasaportes de visas, que ya tienen visas, las renovaciones todas están dándose para 10 años. El problema, Gisela, es que por la pandemia, primero, la mayoría de los consulados de Estados Unidos en el mundo han cerrado. En el Ecuador sigue abierto el consulado, pero por supuesto hay pedidos tantos que tienen que ponerlos con prioridades. Y ahora las prioridades que están dando son los que son de emergencia de salud, emergencias de temas verdaderamente que de vida o muerte, como dicen, ¿no? Esas son las prioridades. Y después también los que tienen otras prioridades. Y vemos que a veces hay muchas quejas porque tienen que venir a Estados Unidos por un tema específico, pero que no es prioridad, y por eso se postergan hasta el próximo año las renovaciones o las visas nuevas. Pero el acuerdo está vigente. Nuevas o renovaciones van a ser de 10 años ya. Qué bueno que nos aclare ese tema. Y también otro punto, la situación del coyoterismo, la migración a Estados Unidos ha subido muchísimo de los ecuatorianos. Por un tiempo paró esa migración de ecuatorianos que buscaban un mejor futuro en los Estados Unidos. Hoy México, que país hermano al cual no teníamos que entrar con visa, hoy nos ha puesto una visa por justamente esa cantidad de migrantes ecuatorianos que hoy han utilizado México para llegar ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Esto cómo afecta? Sí, Gisela, y eso es lo que yo no entiendo, y por eso estoy diciendo, tenemos que tener nosotros el sueño americano, que lo ven muchos países de nuestra región, a que sea el sueño ecuatoriano. Por eso que el presidente Lasso está muy consciente de que tiene que venir la inversión, y para que venga la inversión tenemos que tener acuerdos comerciales con el mundo entero para que haya seguridad a largo plazo y la gente pueda invertir. Porque cuando invierten,
los que van a la inversión quieren hacerlo con el seguro de que no van a cambiar las reglas, que van a seguirlos sin impuestos, que pueden exportar los productos con cero arancel, vía de ida y vuelta. Entonces, yo veo que ahora, con el nuevo gobierno del presidente Biden, lo que pasó fue que se abrió la frontera para que puedan entrar migración, la migración que quiere legalizar y que dieron prioridades a los niños que tienen familias aquí, y ahí se aprovecharon muchísimas personas, no solamente Ecuador, sino de otros países, pero Ecuador también aumentó mucho la gente que quería venir y tratar de llegar a Estados Unidos en una forma que no es la correcta. Y cruzar la frontera pues implica un montón de temas, ¿no? El hecho de el sufrimiento que tienen que pasar nuestros hermanos ecuatorianos, y además cuando los detienen también hemos visto que han sufrido mucho en cárceles estadounidenses cuando son detenidos por el tema de cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos. ¿Qué responsabilidad real tiene el Estado ecuatoriano con los migrantes detenidos en los Estados Unidos? Estamos trabajando muchísimo aquí, los consulados, tenemos 12 consulados que trabajan día y noche en poder apoyar. Tenemos casos de personas que han fallecido, como sabes, lamentablemente, o que han tenido problemas de salud y tuvimos que ponerlos en hospitales. Todo se está trabajando conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en cada departamento, en cada estado, que tienen ellos el apoyo de poder darles el apoyo a las personas que han cruzado y que estén aquí, que han llegado en mal estado de salud por la difícil situación de cruzar, como decías, la frontera, que no es fácil lo que están haciendo, y hay familias que mandan a los niños solos también, y eso es peligroso, que sí que ha habido abusos que no queremos mencionarlos ahora, y ese es el peligro también que se da, ¿no? Que a veces les dicen una cosa, pero es por otras razones que vienen y llevan a estos niños y convencen a sus familias de que los manden solos. Y yo creo que eso debería pararse, verdaderamente es peligro. Pero los consulados estamos trabajando conjuntamente con ellos para que den el servicio que es necesario de cada familia que tenga sus problemas, que los reúnan cuando vienen niños solos y que tienen familias acá, que puedan reunirse inmediatamente. Por eso es importante que manden información de comunicación, de los teléfonos, de quiénes son, para que puedan los consulados trabajar en esa parte y ayudarlos. Lo están haciendo muchísimo. Y también internamente en el Ecuador debería haber un plan para justamente disminuir ese flujo de ecuatorianos que quieren salir ilegalmente hacia Estados Unidos. Pero, embajadora, ¿esto afecta esa relación que estamos logrando con los Estados Unidos para obtener todos estos beneficios, estos arreglos comerciales? ¿Afecta en algún sentido esa relación? Pues por supuesto, hablas de la relación bilateral de comercio, si se puede aceptar algo en esto, de la migración. Me refiero a cómo afecta esta situación de la cantidad de migrantes que están saliendo ecuatorianos. ¿En el tema comercial? A las relaciones en general con Estados Unidos. No, están conscientes en Estados Unidos, también saben del problema que tenemos, están conscientes y agradecen muchísimo al Ecuador que hemos recibido tantos refugiados que vienen de Venezuela, que vienen de Colombia, y que también los ecuatorianos se sienten que están sin trabajo y que tengan esa necesidad, o que tienen familiares acá y que quieran venir a unirse a ellos. Entonces, aquí entienden muy bien, agradecen mucho al Ecuador el trabajo que estamos haciendo. Estamos viendo que los senadores que fueron, por ejemplo, el último senador Kunz, que estuvo la semana pasada en el Ecuador, visitó a los lugares donde están los venezolanos y colombianos, y se dio cuenta de la integración que el Ecuador está dando a ellos como si fueran ecuatorianos, de cómo les están dando las facilidades para que puedan estudiar, trabajar. Entonces, claro, ellos saben que Ecuador es un país que les gusta a las personas venir, porque somos un país dolarizado donde el pago es mucho mayor que sus países. Entonces están conscientes y nos apoyan muchísimo. Hoy cumple el gobierno de Guillermo Lasso 100 días. 100 días en que, bueno, usted ha mencionado un poco qué se ha hecho en el tema de la relación bilateral con Estados Unidos, pero este trabajo que se ha venido haciendo en estos primeros 100 días, que han sido emblemáticos por el tema de la vacunación del COVID-19, este trabajo ha sido, ¿cree usted, un pilar fundamental también para el financiamiento con multilaterales y las negociaciones para justamente traer al Ecuador esas vacunas contra el COVID-19? Muchísimo. Nosotros trabajamos bastante desde aquí, conjuntamente con la presidencia del Ecuador, con el Ministerio de Salud en el Ecuador, para poder ver las necesidades, y la donación más grande que se ha dado
de cualquier otro país es la de Estados Unidos con la vacuna Pfizer de 2 millones de vacunas al Ecuador. Pero aparte de eso, también el apoyo en todo sentido. Antes de que sea el tema de vacunación, fue también los ventiladores que se dieron, 250 ventiladores, donación también. Yo creo que es un ejemplo lo que ha hecho Ecuador. Y lo están diciendo no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, que somos los mejores en la forma que se dio. Y llegamos a la promesa que dio el presidente Lasso de que estarían 9 millones hasta los primeros 100 días, y es un aplauso que le está dando el mundo entero de cómo se dio esa forma de hacerlo conjuntamente con el sector privado y el sector público. Es un trabajo de ejemplo que nos preguntan, aquí vienen a preguntarme muchísimo a la embajada, justo hoy día tenía algunos embajadores que venían también, querían saber cómo el Ecuador pudo hacer este trabajo, y eso es gracias al trabajo en equipo, trabajar conjuntamente con todos los sectores, utilizar una fórmula excelente que fue la del Consejo Electoral, y ver el registro para que puedan ir, la forma que se dio en cantidades. Llegamos a un momento a más de 450,000 vacunas diarias. Eso fue excepcional, que en el mundo un entero récord no se mundial. vio. Entonces es algo que debemos comunicar muchísimo y que deben saberse en todas partes. Este ejemplo del Ecuador de lo que ha hecho, es en la parte de vacunación. Igual estamos en la parte económica. Yo creo que está trabajándose muy bien con las multilaterales. Apoyaron muchísimo el tema de vacunación también. El Banco Interamericano, el Banco Mundial nos dio apoyos económicos. Entonces, hemos trabajado de todos los sectores, y esto hay que agradecer al liderazgo del presidente Lasso de tomar esa decisión tan a veces vista como algo imposible, pero yo siempre digo que lo imposible nunca existe cuando hay decisión política y decisión de todos que trabajemos en conjunto, y eso es un ejemplo de lo que se puede hacer en todo lo demás. Importantísimo. Yo le agradezco como siempre, embajadora, por acompañarnos y por darnos buenas noticias, un acuerdo comercial que se necesita, y como usted decía, no solo Ecuador hacia afuera, sino Ecuador hacia adentro, que venga esa inversión internacional que la necesitamos tanto para generar empleo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo para todos. Un gusto estar con ustedes siempre. Igualmente, agradecemos a Ivonne Baqui, embajadora de Ecuador en los Estados Unidos. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.